Bueno, pues el vídeo de la semana. En esta ocasión, el vídeo como lo pone aquí abajo, ¿vale? Como nos pone ahí abajo, pues es un vídeo sobre... un vídeo sobre Don Quijote. Bueno, Don Quijote no. Un vídeo exactamente sobre Miguel de Cervantes y vamos a introducir la figura de Miguel de Cervantes, ¿vale? Subiré ya rápidamente los vídeos o los esquemas para que podáis estudiar literatura por ellos porque creo que es más fácil. Vale, aquí lo pone directamente Miguel de Cervantes. Nació en Alcalá de Henares en 1547 y morirá en Madrid en 1616. Ya hablamos de él un poquito en clase, es un personaje que tiene una vida peculiar, no es el triunfador literato desde un principio, sino que pasa por muchas vicisitudes y por muchas dificultades hasta alcanzar el éxito, y esto no lo hará casi hasta, bueno, ya con una edad muy avanzada y casi cerca ya de la muerte, ¿vale? De todas formas, tiene una formación humanista, es decir, recibe estudios propios del Trivium y el Quadrivium, está educado en el estudio de los autores clásicos de la antigüedad grecolatina y tiene como profesora López Hoyos, que es un humanista muy importante. Por razones oscuras, ya os lo comenté en clase, se ve forzado muy temprano, joven, en trasladarse a Italia, donde entrará al servicio del cardenal Giovanni Acquaviva y durante ese periodo entrará en contacto con la cultura y con la literatura italiana. Vale, después será militar y esto le llevará a participar en la batalla de Lepanto, donde no es cierto que pierda la mano, nunca será manco, sino que se quedará inutilizada porque recibe un arcabuzazo en el brazo izquierdo y en la muñeca y en el pecho. Vale, cuando regresa a España es atrapado por unos piratas berberiscos, unos piratas de origen de religión musulmana que se dedicaban a capturar en el Mediterráneo a cristianos y los secuestraban y pedían un rescate. A Miguel de Cervantes lo llevaron a Argel, permanecería 5 años en Argel y acabaría siendo pagado su rescate por unos monjes, los llamados monjes trinitarios, que se dedicaban a pedir dinero para poder rescatar cautivos que estuvieran en manos de los musulmanes. Vale, a su vuelta a España intenta pasar a Indias, cosa que se le deniega, y no encuentra mejor oficio que dedicarse a recaudador de impuestos, con una serie de dificultades económicas derivadas de la recaudación del dinero que le encargaba el gobierno recaudar, con lo cual acabó en la cárcel. Es también interesante, si esto lo pone en el libro de texto y yo no lo señalé suficientemente en clase, que conoce en sus viajes como recaudador, conoce bien Andalucía y La Mancha, lo cual será muy útil sobre todo para su obra más importante, que es El Quijote. Después se trasladará a Valladolid y a Madrid, siempre detrás de la corte, buscando el apoyo de algún, digamos, poderoso que le pudiera dar algún tipo de beneficio o que le pudiera mantener en función de su labor literaria, y muere finalmente, como hemos dicho, en Madrid en 1616. En cuanto a la obra literaria de Miguel de Cervantes, primero tendremos una visión general de la misma, aunque no es muy extensa, porque el éxito, como hemos dicho, le llega al final de su vida. Antes, una visión extensa antes de ocuparnos de manera más detallada de su obra más importante, que es El Quijote. Vale, desarrollará o creará obras en todos los ámbitos, en todos los géneros, el dramático, el lírico y el narrativo. Empecemos por el lírico, donde no destaca especialmente. Solo contamos con una obra, Viaje al Parnaso. Fijaros ahí como los títulos de las obras los subrayo. Vale, pero de todas maneras sus mejores composiciones líricas, sus mejores poemas, se cree que se encuentran en sus obras en prosa, ya sea incrustadas dentro de la Galatea,
¿vale? O ya sea el prólogo de otras obras como el Don Quijote. El teatro sí que es cierto que el género dramático es el que más le llamaba la atención y sobre el cual siempre admitió mayor querencia. A él le gustaría haber sido un autor teatral de éxito. Intenta dar sus primeros pasos literarios en este género. Allá por la década de los 80 pues se dedica a crear unas obras que no triunfarían. Solo nos quedan dos obras, Los tratos de Argel y La Numancia, ¿vale? En Los tratos de Argel es de una temática relacionada con su cautiverio en Argel, y La Numancia es una tragedia que digamos que no sería del gusto del público. Lo intentaría en un segundo momento, como veis aquí tras la publicación exitosa del Quijote en 1615, y entonces sí que publicaría una obra que se llama 8 comedias nuevas y 8 entremeses, ahí no me cabía, nunca antes representados. Vale, de hecho, estas obras que se acercan más al modo de hacer teatro de Lope de Vega, que era el modelo que triunfaba en la época, de hecho sí que le valdrá estas obras cierto reconocimiento entre el público, entre la crítica hoy en día, especialmente sus entremeses, que eran unas obrillas cortas de carácter cómico que se representaban entre los actos de una comedia. Si una comedia tenía 3 actos, entre el primero y segundo acto pues se podía representar un entremés para tener al público entretenido. Vale. Y lo siguiente que hemos visto es la obra narrativa. En cuanto a la obra narrativa de Cervantes, podemos, además del Don Quijote de la Mancha, que tendrá un estudio más minucioso y pormenorizado, ¿vale? Dentro de la producción literaria de Miguel de Cervantes en prosa podemos destacar en primer lugar una obra que publicará en 1585, que será La Galatea. Es una novela pastoril. Es una obra en la cual los protagonistas son pastores idealizados en una naturaleza idealizada. Es una obra claramente renacentista, ¿vale? En la cual estos pastores que se pasan el día cantando versos y relatando sus amores, pues se quejarán del poco caso o de la desgracia que tienen en asuntos amorosos. En 1613, como os pongo aquí, después de la publicación por primera vez de la primera parte del Quijote en 1605, publicará una serie de obritas cortas que se denominan novelas ejemplares, que están hechas al modelo de la novela con 2 L's italiano, ¿vale? Que es una obra corta de una temática normalmente contemporánea, asuntos contemporáneos, con cierto movimiento, ¿vale? Y donde hay unos personajes de carácter normalmente cómico. Dentro de estas obras, o bajo el título de novelas ejemplares, se publicaron varias obras, como puede ser La Ilustre Fregona, La Española Inglesa, La Gitanilla, El Licenciado Vidriera, Rinconete y Cortadillo, El Coloquio de los Perros. Es cierto que alguna de estas obras, como por ejemplo la Rinconete y Cortadillo, se podría englobar dentro de la tradición de la picaresca, como la del Lazarillo de Tormes, ¿vale? Es una novela muy parecida. Los protagonistas son miembros de baja condición, unos pícaros que se ganan la vida pues moviéndose por los bajos fondos, ¿vale? Y por último, ya en 1616 aparecerá, tras su muerte, una novela bizantina, Los trabajos de Persiles y Sigismunda, que es una novela bizantina, era una novela de aventuras, la típica historia de amor, chico conoce de chica y tienen una serie de problemas que les impide estar juntos, se distancian, se alejan, y entonces toda la novela se la pasan intentando básicamente volverse a juntar. Y bueno, y nada más, esto es lo que hemos visto hasta ahora de Miguel de Cervantes. En los próximos capítulos, esta semana, veremos su obra más importante, que es el Don Quijote de la Mancha. Nada más, venga, nos vemos.